Listo, ahora sí, empezamos. ¿Ya? A ver, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de los seres vivos. ¿Ya? Características de los seres vivos. A ver, cuando uno te habla de ser vivo, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Cuando uno habla de un organismo, de un ser vivo, ¿qué es lo primero que se te ocurre? A ver, Hola, tú, por ejemplo, ¿no? Tú eres un ser vivo, ¿verdad? Eres un organismo, un ser vivo. hola, profe. ¿Qué necesitas tú para poder vivir? Silencio, silencio. ¿Qué necesitas tú para poder vivir? Un corazón, vida. Ya. O sea, a ver, ya. ¿Solamente el corazón es necesario para poder vivir? Una célula. No se puede. No se Para puede vivir poder solo con el corazón. vivir necesitamos lo más importante. Si tú no comes, ¿puedes vivir? No, No, pues. No. Todo tu organismo comienza a fallar y mueres. ¿Ya? Entonces, hay ciertas características importantes, ¿ya? Del ser vivo para poder vivir, ¿ya? Hay varias características muy importantes. ¿Está bien? A ver, se ve medio raro esto. ¿Ya? A ver, entonces, un ser vivo es una porción de materia animada. ¿Qué se refiere con animada? Que tiene vida. ¿Ya? Es una porción de materia que tiene vida. ¿Y por qué te digo porción de materia? Porque todo lo que está a nuestro alrededor, cualquier objeto que esté a nuestro alrededor es materia. ¿Ya? Materia viene a ser cualquier objeto, cosa, lo que sea que esté a tu alrededor. ¿Ya? No solamente es aquello que podemos ver, incluso lo que no se puede ver es materia. ¿Ya? Entonces, un ser profe. vivo es una porción de materia animada, ¿ya? A las 5 ya subimos ya. Y que tiene un sistema altamente organizado, ¿ya? Que tiene un sistema altamente organizado. Es decir, que cumple muchas funciones a la vez para que ésta pueda vivir, ¿no? Puede ser un sistema organizado de una bacteria como un sistema organizado como el de una mariposa. Aunque la bacteria tenga menos componentes, igual sigue siendo un sistema organizado. ¿Por qué? Porque le permite vivir, le permite tener vida. ¿Ya? Una mariposa obviamente va a ser más compleja, va a tener sistemas diferentes, incluso más sistemas, pero de todas maneras cumple con una función que es la de tener vida. Ahora, ¿cuál es el ser vivo? Que tiene un sistema mucho más complejo que cualquier otro animal. Bueno, en este caso podríamos ser nosotros, ¿no? Nuestro sistema humano es un sistema muy complejo que hasta el día de hoy no se puede, digamos, llegar a estudiar por completo. ¿Ya? A ver, Profesor, dime, soy Cristel, buenas tardes. No se puede ver su cámara. mi cámara está encendida. A ver, un momento. Ahora, mi cámara está encendida, no sé, de repente alguna mala señal, algo. ¿Ah? Ahora, vamos a ver estas características importantes que les he mencionado, ¿ya? Poco a poco, ¿sí?
Primera característica importante de un ser vivo es que estos presentan una organización compleja. Como organización, es decir, que hay grupos, se divide por grupos, están organizados por grupos, y estos grupos vienen de uno detrás de otro, ¿ya? Que uno necesita del otro para poder formarse y así sucesivamente, ¿ok? Hay tres grandes grupos, tres grandes organizaciones. El primer grupo u organización es el nivel químico. Este nivel químico a la vez se divide en otros grandes grupos, como por ejemplo partículas fundamentales, partículas subatómicas, los átomos, ¿ya? Moléculas que vendrían a ser más grandes que los átomos y orgánulos que vendrían a ser como si fueran los órganos, ¿no? Pero de una célula, pero no estamos hablando de células, sino lo que viene a estar dentro de ella, ¿ya? Esto vendría a ser parte del nivel químico. El otro nivel, el otro tipo de organización, el otro grupo es el nivel biológico. En este nivel biológico encontramos las células, ¿ya? Aquí encontramos células. Estas células, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo junto muchas células? ¿Qué forma? Una vida. Las células al juntarse forman tejidos, ¿ya? Los tejidos vendrían a ser un grupo de células. Estos tejidos, al juntarse con otros tejidos, forman un órgano. Este órgano, al juntarse con otros órganos que cumplen una función similar, ¿no? Por así decirlo, forman sistemas, ¿ya? Y este sistema se junta con otros sistemas y forma al organismo. ¿Ah? ¿Entendido? Entonces, es decir, Sí, profesor. cada uno necesita del otro, ¿ya? El organismo necesita de los sistemas necesitan de los órganos de los tejidos y los tejidos de las células, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, como digo, una sola célula puede considerarse como ser vivo. Pero si esta célula se junta con otras y va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿no? Puede llegar a formar un ser vivo, pero inmenso, grande, ¿no? Como por ejemplo una ballena. ¿Ah? Otro nivel. Tercer nivel. El nivel ecológico. Es el último nivel de los tres grandes tipos de grupos de organización de los seres vivos, ¿ya? En el nivel ecológico encontramos a la población. ¿Qué cosa es la población? Son organismos vivos, obviamente, de la misma especie, que se agrupan en un determinado se agrupan en un determinado número, ¿ya? Como por ejemplo, una manada, ¿no? Una manada de leones, una manada de lobos, ¿ya? O una bandada de palomas, una bandada de pericos, una bandada de loros. Este grupo de organismos que obviamente pertenecen a lo mismo, ¿ya? Que son idénticos, que son similares, forman población.
Una población, como les repito, es un grupo de organismos similares, ¿ya? Que forman un grupo más grande, ¿no? En este caso puede ser manada, bandadas, una piara de cerdos, ¿no? Que viene siendo un conjunto de chanchos, una piara de jabalíes, ¿no? Un cardumen es un conjunto de peces, ¿ya? Etcétera, etcétera. Luego, el conjunto de estas poblaciones forma la comunidad. La comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es el conjunto de seres vivos que viven en un lugar, en un determinado lugar. ¿Ya? Es un conjunto de seres vivos de diferentes poblaciones, pero que viven en un determinado lugar. Como por ejemplo, no sé, en el desierto. En el desierto podemos encontrar tarántulas, alacranes, escorpiones, camello, ¿no? El lagarto del diablo, ¿no? Entonces, son lugares, ¿no? Lugares donde hay diferentes poblaciones de seres vivos, ¿ya? Que se agrupan entre sí, que viven entre sí, que coexisten entre sí. Ahora, el grupo de comunidades forma el ecosistema. El grupo de comunidades forma el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema son aquellos seres vivos, ¿no? Que interactúan con su medio ambiente. ¿Ya? Interactúan con su medio ambiente. Luego, este conjunto de ecosistemas forma el bioma, que vendría a ser ya más grande, ¿no? Obviamente, más grande el bioma. ¿Qué cosa es el bioma? Son ecosistemas, pero de gran tamaño. ¿Ah? Ahora, este conjunto de biomas, este conjunto de ecosistemas grandes, forma la biosfera. ¿Qué cosa es la biosfera? La biosfera vendría a ser lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra. ¿Ya? La biosfera es el planeta Tierra. Ya es todo el conjunto donde está tanto los lugares, zonas, animales, etc. Todo junto ya es la biosfera. ¿Okay? Todo el conjunto de biomas forma una biosfera que la conocemos como planeta Tierra. ¿Ya? Eso vendría a ser dentro de la organización de los seres vivos. Son 3 tipos de organización: químico, biológico y ecológico. ¿Ah? Ahora, eso vendría a ser una característica de los seres vivos. Segunda característica de los seres vivos, el metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? El metabolismo es la capacidad de que tiene el ser vivo de poder tomar sustancias del medio ambiente que lo rodea, ¿ah? Y poder utilizarlas para poder, uno, obtener energía o producir energía. ¿Ah? Entonces, el metabolismo es la capacidad que tiene el organismo, es el ser vivo, para obtener energía o producir energía del medio ambiente que lo rodea. ¿Ah? ¿Me puedes repetir? El metabolismo es la capacidad que tiene el organismo, el ser vivo, de poder relacionarse con el medio ambiente de manera que el ser vivo, puede obtener energía o producirla. ¿Ya? En el caso de las plantas,
En el caso de las plantas, producen metabolismo. ¿A través de qué? A través de la fotosíntesis. Producen energía, absorben y producen, ¿no? En nuestro caso también hacemos metabolismo. Nos alimentamos de los seres vivos, nos alimentamos de animales y de plantas. Entonces también producimos metabolismo. Ahora, hay dos tipos de metabolismo. ¿Ya? Hay anabolismo y catabolismo. ¿Ya? El anabolismo y catabolismo. ¿Ya? El anabolismo ¿Mata? anabolismo y catabolismo. En el anabolismo, ¿ya? Se fabrica, se produce energía. ¿Ya? En el anabolismo se fabrica, se produce energía. Y en el catabolismo vendría a ser lo contrario. En vez de producirla, se usa, se destruye, por así decirlo. ¿Ya? ¿Está bien? En el anabolismo, a ver, hagan silencio. A ver, guardamos silencio. En el anabolismo se forma energía, se forman sustancias. Se produce ¿Ah? la energía. Se forma la energía. Es decir, pasan de ser simple a complejo, porque se forma la energía. En cambio, en el catabolismo es al revés. En el catabolismo se destruye la energía, se le da el uso, es decir, pasa de ser complejo a ser sencillo. ¿Ya? Pasa de ser complejo a ser sencillo. ¿Ok? Listo. Otra característica de los seres vivos es que responden a los estímulos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un estímulo? Es cualquier, digamos, sensación que tenga el organismo alrededor de él, ¿no? Es lo que puede detectar el ser vivo a través del medio que lo rodea. ¿Ya? Y pueden ser estímulos internos como externos. Pueden ser estímulos momentáneos, es decir, del momento, instantáneos. ¿Ya? O pueden ser estímulos también inmediatos, como por ejemplo irritabilidad, ¿no? La irritabilidad. O si no, estímulos, por ejemplo, ¿no? Si tú estás caminando y de casualidad le pisas la cola a un perrito, ¿qué va a hacer el perrito al sentir que tú le has pisado la cola? Va a morder. Bueno, te va a ladrar o va a gemir de dolor, ¿no? Va a gemir de dolor. Y una de sus reacciones también puede ser que te ladre o te muerda, ¿verdad? Pero le va a doler, obviamente. ¿Por qué? Justamente porque le has pisado, ¿no? Le has pisado la colita. ¿Ah? Ahora, un estímulo, para que tengan claro esto, un estímulo puede ser cualquier variación que provenga del ambiente que te rodea. Por ejemplo, puede ser el viento que te sopla, ¿no? El viento, tú sientes el viento que te sopla, es un estímulo. El cambio de temperatura, si hace calor o frío, ¿no? Sonidos fuertes, por ejemplo, el sonido de los autos que pasan a la velocidad o de las motos que pasan con su bullaza, ¿no? O sonidos suaves y agradables como alguna música que te guste, ¿verdad? Entonces, vendrían a ser estímulos, ¿ya? Estímulos que nuestro cuerpo o el organismo responde ante ellos, ¿ya? Otra característica, cuarta característica de los seres vivos
es que ellos hacen, o mejor dicho, todos los seres vivos hacemos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio interno del organismo, del ser vivo en este caso, ¿no? Es decir, el ser vivo a través de la homeostasis va a procurar mantenerse vivo y funcionar eficazmente, es decir, funcionar bien, ¿ya? Funcionar bien. Por ejemplo, cuando alguien consume algún tipo de droga, está haciendo daño a su cuerpo y de esta manera hace que el organismo comience a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho daño al cuerpo. Por hacerlo daño al cuerpo, este comienza a fallar. ¿Ah? Se malogra. Claro, se malogra, ¿no? Por dentro, interiormente, estamos malográndolo, ¿no? Está malogrando sus pulmones. Otro tipo de homeostasis es la que nosotros, los seres humanos, hacemos al respirar. Nosotros respiramos aire y botamos CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono. Ahora, ¿por qué homeostasis? Porque justamente necesitamos de ese aire para poder vivir, ¿no? Necesitamos de ese aire para poder vivir, ¿ya? Porque si no respiramos, obviamente que nuestro cuerpo comienza a fallar, ¿no? Nos morimos. Es por eso que necesitamos respirar para que el cuerpo se mantenga oxigenado, ¿ya? Quinta característica de los seres vivos es que estos se reproducen. Cualquier ser vivo se reproduce, ya sea de manera sexual, es decir, sin presencia de gametos, o de manera sexual, es decir, con presencia de gametos. ¿Ya? Los seres vivos se reproducen. Si no nos reprodujéramos nosotros, ya estaríamos extintos, ¿verdad? Ya no existiríamos, pues, porque no nos hemos reproducido. Sin embargo, no es así. Seguimos con vida, seguimos vivos, la raza humana sigue viva porque nos hemos reproducido por todo el mundo. No hemos dejado de reproducirnos. ¿Ok? Ok. Listo. Ahora, como les decía, los seres vivos, todos, incluyendo las bacterias, incluyendo no sé, cualquier tipo de ser vivo que sea microscópico, se reproduce. ¿Ya? La gran diferencia es que mientras que el ser vivo, el organismo, sea más complejo, obviamente que va a reproducirse de una manera distinta, ¿no? Y no se va a reproducir de manera asexual, sino va a tener también sexual. En cambio, ¿ya? En cambio, aquellos organismos que se reproducen de manera asexual, pues se reproducen por sí solos. ¿Ya? Se dividen, crecen, se dividen, crecen, se dividen, crecen. ¿Ya? Y se dividen. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Sí. Listo. Penúltima característica, disculpa. Penúltima característica. A ver, ¿tú hace 6 años eras del mismo tamaño? No. 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 ¿Hace cuántos años que eras un bebé? ¿Hasta qué, profe? ¿Hace cuántos años que eras un bebé? Hace 11 años. Ya. Y antes de ser un bebé, ¿qué cosa eras? Una célula. Un feto. Y antes de ser feto,
Nada. Estamos en la barriga de la mamá. Crecemos poco a poco. ¿verdad? Células, ¿verdad? Células. Antes de ser bebés, antes de ser fetos, éramos células. Eso yo dije, mamá. Mamá tenía en su ovario un óvulo y papá tenía en su testículo espermatozoides. Entonces, el óvulo con el espermatozoide se fusionaron y saliste tú, salí yo. Esa célula comenzó a multiplicarse, a crecer y formó un bebé. Este bebé comenzó a crecer mucho más, hasta ser tú. Y tú tienes aún muchos años para seguir creciendo, hasta llegar a tu etapa adulta. Una vez que llega nuestro organismo a su etapa adulta, ya dejamos de crecer. Profesor, una obviamente, pregunta. y comenzamos a envejecer. ¿Ya? A ver, pregúntame. Profesor, ¿cómo se llama si hay personas enanas y las personas enanas, por qué nacieron así? Ya, eso es una malformación de la información genética que provenga. ¿Ya? Obviamente, no es tema ya científico, ¿ya? Pero suele pasar, ¿ya? Suele pasar que en la información genética, en el ADN, una de esta información pase y complete el organismo y este crezca pequeño, de baja estatura, con malformaciones, etc. Profe, pero cuando nacen esos chiquitos que dicen, nacen iguales que nosotros, chiquitos o nacen más A ver, pequeños. Alessandro, no te escucho muy bajo. Si quieres puedes escribirlo para poder yo leerte. Ya. Ya, entonces, esta característica del ser vivo es también fundamental, el crecimiento, ¿ya? El crecimiento. Todos los seres vivos tienen crecimiento, inclusive las bacterias. Las bacterias llegan a una etapa adulta. Una vez que llegan a esa etapa adulta, se dividen de manera asexual, ¿no? Se dividen por la mitad y una vez que se dividen, otra vez vuelven a crecer. Llegan a su etapa adulta y se vuelven a dividir. Vuelven a crecer y vuelven a dividirse, ¿ya? Entonces, cualquier ser vivo crece, ¿ya? Cualquier ser vivo tiene esta característica de crecimiento, es decir, del aumento de la masa celular. ¿Ah? Por ejemplo, también, no solamente nosotros, por ejemplo, una planta. Tú siembras una semilla, esta semilla crece, hasta convertirse en un gran árbol, ¿no? Enorme, gigantesco. ¿Ya? Profesor, Dime. cuando esos chiquitos cuando nacen iguales que nosotros o nacen más pequeños. No, a ver. Ya, a ver, Alessandro. Cuando hay una pareja, ¿no? Supuestamente, hay una pareja que sufre de enanismo, porque es una enfermedad, realmente es una enfermedad, ¿ya? ¿Por qué es una enfermedad? No es que estén enfermos, no es que estén personas enfermas, sino que la información genética que contienen ellos, ¿ok? La información genética que contienen ellos pueden producir enfermedades, ¿ya? Obviamente, como es un crecimiento anormal, van a producir enfermedades durante su etapa de desarrollo. Ahora, estas personas que sufren del enanismo, escúchame, estas personas que sufren de enanismo ya tienen con ellos en su información genética esta característica. Pero eso no significa que cuando quieran procrear, no significa que el feto va a ser más pequeño que lo normal.
va a ser un feto normal. Solamente que cuando este nazca, el bebé nazca, puede haber la posibilidad de que también sufra de enanismo. Son bebés normales, pero tú no sabes que sufre de enanismo hasta que comienzan a crecer. Cuando tú ves que ya no crecen mucho, es porque ya tienen complicaciones en su información genética. ¿Ya? Profesor, pero esta enfermedad es contagiosa. No, no es contagiosa. No, no es que te vayas a contagiar. ¿No? A ver, Pero el COVID, eso está en la información genética, en el ADN. Eso depende de la pareja con que estés. Si una mujer alta se va a procrear con una persona bajita, lo más probable es que el hijo que tengan sea bajito. O viceversa, sea alto, igual como la mamá. ¿Ya? Eso va a depender de las personas que se procrean, ¿ya? De la persona. Si los dos papás son altos, va a salir el niño alto. Si los dos papás son bajos, va a salir un niño bajo. Pero eso depende también de la información genética. Hay, por ejemplo, casos, escucha, en que los papás eran bajos, eran de estatura mediana o pequeños, y sin embargo ha salido un niño, ¿no? Ha salido el niño que creció, ha crecido y ha sido más alto que ellos, o ha sido más alto de lo normal, o ha sido de estatura promedio. Nos quedan 14 minutos. mi madre pensaba que esa enfermedad creían que era contagiosa. Listo. Vamos a la última característica de los seres vivos. Otra característica de los seres vivos que es importante es el tema de la evolución. ¿Ya? La evolución. Todos los seres vivos evolucionan. Nosotros como seres humanos hemos evolucionado de los primates, no del mono, no del mono, no del simio, ni del gorila, ni del chimpancé, sino de los primates, ¿ya? Que es una familia muy aparte que se ha desarrollado a través de los años y ha originado al ser humano, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, la evolución es una característica también importante de los animales, bueno, de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, el elefante. El elefante no es como el que no era igual hace 1000 años atrás como el que conoces ahora. ¿Ah? Hay estudios donde demuestran que el elefante ha ido evolucionando. Por ejemplo, el elefante tiene su parecido, el mamut, ¿no? El mamut uno de los, digamos, uno de las familias donde se originó el elefante, ¿no? El elefante fue su progenitor del mamut, ¿ya? Y así hay otras formas. Por ejemplo, también, por ejemplo, el caballo. El caballo no es como lo conocemos ahora, que pues son altos, patas largas, ¿no? Grandes, fornidos, no. Antes, por ejemplo, los caballos tenían patas cortas, eran pequeños, como los pony, ¿no? Eran como los pony, pero más grandes, no más grandecitos, ¿ya? Y a través del tiempo han ido evolucionando para adaptarse a su medio ambiente, ¿no? De hecho, la evolución va de la mano con el medio ambiente. El ser vivo va evolucionando de acuerdo al medio ambiente que lo rodea, ¿ya? Va desarrollando nuevas habilidades, va desarrollando nuevos hábitos, va desarrollando nuevas, digamos, partes en su cuerpo, ¿no? Para poder adaptarse al medio que lo rodea, ¿ya? Listo. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ya. No, profesor. Listo. No. Ya. Ahí les he dejado actividades para que desarrollen, ¿ah? Les he dejado actividades para que desarrollen. Hay alguna lectura por ahí. Hay una actividad que es para marcar cuál es la correcta, ¿ya? A ver,
no los escucho muy bien, así que por favor, si hay alguna pregunta, me la escribes ahorita para poder responderte. Si hay alguna pregunta, me la escribes ahorita para poder responderte. A ver, te doy 2 minutos para que me escribas la pregunta. A ver, ¿alguno de ustedes que desea preguntar algo? ¿Me escribe ahí? Yo no, profesor. Yo tengo todo listo. Listo, no hay preguntas, ¿verdad? No, profe. No, profesor. Ya, listo. No, profesor. Hasta aquí el tema de hoy, ¿ya? Hasta aquí el tema de hoy. Hagan sus actividades, porque yo estoy revisando, ¿ya? Profesor, ¿ha dejado tarea? Sí, ya dejé, está en el aula virtual, las actividades están en el aula virtual. Ya. Ya. Listo, chicos, me voy despidiendo. Nos vemos. Chao, Espero profesor que hayan Walter. aprendido, ¿ya? Nos vemos. Chao, Chao. profesor. Chao, profesor Walter. Chao, profesor. Chao, Angeli. Chao, profesor. Adriano. Chao, Cristel. Chao, Mar. Chao, Alessandro, profesor. Andrés, Leonard. Chao, Valentina. Nos vemos. Cuídense. Gracias por participar. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao.